Por favor, pon tu espíritu. Buenos días tengan todos hoy, 6 de marzo de 2021. Vamos a tener primeramente esta oración de petición que hicieron los discípulos a Mashiach, la cual yo también la llevo y transmito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La mano que levanté es la derecha, aunque la pantalla se ve a la izquierda. Vamos a tener una pequeña clase hoy muy buena, cortica, para no cansarnos mucho. Dice, la gente no reconoce la magnitud de la fuerza de refulgencia que tiene la palabra de Dios. Y es porque omiten, porque sí, están omitiendo el contenido de ella, de su palabra. Por eso es que Pablo dijo en 2 de Corintios 3:6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero las clases religiosas cristianas hoy en día no se han dado cuenta que la letra grabada en la tabla de piedra no es con tinta, sino que es grabada con el Espíritu de Dios vivo. Y que esa ley la rechazaron los judíos. Según podemos leer en Jeremías 31:32. Dice así, Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Dios. Invalidaron su pacto. No es palabra de que se esté hablando de una cosa que no haya sido dicha en las escrituras. Es decir, que lo que quiero decir está ahí escrito, que ellos rechazaron, porque muchas veces Dios los entregó, como todo el mundo sabe, según la historia, que fueron arrojados a los babilonios, quedaron cautivos en los medo-persas, quedaron cautivos también en el imperio de los griegos, y por último, estando viviendo en Israel situado en Israel, pero bajo el mando de la bota del imperio romano. Eso es sabido de todos. Esa es la historia, así dice la historia, y eso es muy cierto. Ahora,
no cumplieron con eso. Si Amachía dijo hipócritas, es porque ellos no llevaban realmente la ley, sino que había algo oculto en ellos mismos para no ser la voluntad de Dios. No que eso lo dicen así, sino que creyéndose, porque todo el mundo se cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero no piensan, no estudian, no examinan que es tanto unos como otros, porque en Isaías, que es antes de la historia de Amachía, dijo que iban a salir de Jerusalén la palabra de Dios y la ley. Pero es que ese salir no quiere decir que lo va a votar Dios, ni la va a quitar, sino que los discípulos, como todos sabemos según historia, fueron por los distintos lugares habitables del mundo en aquella época, se repartieron para distintos lugares a predicar el evangelio que no se había predicado anteriormente, que el judaísmo no tenía la intención de predicar la palabra del Eterno, sino solamente al pueblo de Israel, no a los pueblos, como estaba establecido en Abraham. Abraham dijo, o se dijo en Abraham, que iba a ser padre de todas las naciones, es decir, que la palabra del semitismo iba a culminar en las naciones, no la palabra de Jafé, ni de Cam, sino de la de Sem, que es por donde viene el semitismo, de descendencia de Sem, que fue el primer hijo de Noé. Así que antes que todas las entidades religiosas de los hijos de Jafet, los hijos de Cam, estaba Sem, que era mayor que ellos dos. Esto es una aclaración histórica, pero es para que comprendan. ¿Y por qué fueron eso? Por desobediencia. Así lo dice la palabra. Ellos lo invalidaron. Ahora, Dios invalidó ese pacto. Cuando Amachía lo está refiriendo, Amachía dijo, ni un punto de la ley puede quitarse. Vamos a hablar así en forma moderna. No se debe quitar ni un punto de la ley. ¿Cómo van a quitar entonces mandamientos? ¿Quién procesó el quitar mandamientos en esta tierra después de Amachía? Según proféticamente dijo el profeta Daniel 7:25. Lee ahí. Daniel 7:25. Dice así la palabra en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y en medio de un tiempo. Ha sucedido esa profecía anteriormente dicha y realizada posteriormente después de Amachía. Hamachía, que es como se dice bien la palabra, porque es el artículo, la palabra el príncipe que había de venir, el Machía, el ungido, verbo ungido. Como dice Juan, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba el verbo ungido con el verbo Dios. Eso métanselo en la cabeza muy claramente.
hijo y padre no son iguales. Son iguales en sentido de correspondencia, en asuntos de entendimiento, de que él tiene la misma, que él comprende al Padre y lleva la doctrina del Padre. Se lo he dicho muchas veces en San Juan 7:16. Él lleva la doctrina del Padre porque dice, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Amén. Gloria a Dios. Hay alguien que envió a Mashiach. A Mashiach no vino de por sí mismo. Quítese toda la gandofia esa de estar pensando que a Mashiach es el eterno. No, no. Él es eterno porque eterno vamos a ser todo el mundo. Porque se está dicho en la promesa que habrá resurrección. Entonces este cuerpo será resucitado. Y si es resucitado es para llevar una eternidad. Pero si no correspondemos, al igual que Israel no correspondió a Dios y no quiso cumplir la ley, como dije allí en Jeremías 32. Vamos a ver entonces si la ley continúa. Porque eso continúa en el nuevo pacto. Basta ya de ignorancia. Sacúdense de todos esos pastorados que están anulando la voz de Dios, empezando por la madre del catolicismo, que ese es el que cambia y muda, como dice ahí en la profecía de Daniel. Cambia, muda los mandamientos de Dios. Entonces, eso hay que verlo bien claro. Entonces, esos son los pasos que se dio. Vamos a ver esa continuidad del nuevo pacto ahí en el mismo Jeremías 31:33. Porque las cosas están dichas desde antes, para que vea que lo que hizo Mashiach fue darle continuidad al nuevo pacto. Y Pablo, todos los discípulos, Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. no está hablando de Israel solamente, está hablando, me serán por pueblo después de aquellos días. ¿Cuáles días? Porque si ahora Israel no ha cumplido y de los evangélicos, que son las hijas del catolicismo, como está expresado en Apocalipsis, que tienen que entenderlo así, porque es así. Los evangélicos protestantes, todos están equivocados, porque conllevan la doctrina de la Iglesia Católica, de ese hijo de pecado, de ese hombre de pecado, hijo de perdición, como lo pone el mismo Pablo. Lo mismo. Ese pacto se hará. Pero vamos a invalidar el pacto que Dios hizo, que es el mismo que está diciendo, como hizo Israel. ¿Acaso la epidemia a todo el mundo le viene por qué causa? Lo he dicho en otras ocasiones. Dios quiera que esta conversación mía pueda ser oída por muchos, aunque la rechacen los farsantes. Para que sea quitado y ya anulado ya de una vez, como está expresado en la profecía, que al final la bestia esa se quedará sola, desnuda. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando el Señor cumpla esta palabra, es su promesa.
Israel no va a dejar de ser Israel, pero va a ser siempre castigado. Y por Israel va a ser castigado Siria, va a ser castigado el Líbano, como han sido castigados, pero viene un castigo para ellos por estar involucrados con la actuación del enemigo de Israel. Eso, no lo pongan en duda. No lo pongan en duda. Siria tiene que pelearse con Irán. El Líbano tiene que pelearse con Irán y hacerse fuertes allí y botarlos lejos para donde ellos pertenecen, para allá, después del Éufrates para allá. Y dejar la mezcolanza esa y la injerencia de los enemigos de Israel, porque destrucción viene. Es un paso que viene, así que pongan atención y no sigan oyendo esos pastores que los están envolviendo en las redes del enemigo de Dios. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, ni tres dioses, ni hay tres deidades, ni nada de eso. La equivocación es la que habla que hay tres deidades, que patatín, que patatao. Hay un solo Dios y hay que irse por ahí. Esa es la razón. Como ya dije, Sem es el primer hijo de Noé. Esa es la línea que hay que seguir, no la de la idolatría de Jafé y de Cam. Usted sabe que en tiempos pasados Israel fue amonestado siempre por los profetas por haber caído en la idolatría de los hijos de Cam. Aquí estaban los cananitas y estaba Egipto, y incluso cuando salieron de Egipto fabricaron allí un becerro, porque Moisés no sabía lo que le pasaba, dice la Escritura, se demoraba mucho. Pero que todas esas cosas las constituye Dios, las hace Dios para probar lo que hay en el corazón de sus elegidos, para demostrarle a ellos que no iban a ser fieles tampoco. Pero la fidelidad es de Dios y de todos aquellos que escuchan, tienen la oportunidad, han tenido siempre la oportunidad de escuchar la verdad. Bueno. Hoy en día la clase religiosa de Israel está rechazando una profecía que está cumpliendo el Estado laico de Israel, el gobierno de Israel, no los ultraortodoxos, porque ellos mismos han venido de la diáspora por las organizaciones de los laicos. Pero esos laicos no es que sean incrédulos, porque son creyentes. Lo único que no llevan la religión, porque no hace falta la religión, no hace falta. Netanyahu está cumpliendo con la profecía, sigue cumpliendo con ella, tiene bendición de Dios. Y todo el que lleva un izquierdismo equivocado, Dios lo anula. Porque Israel no puede caer en manos contrarias. Por la fe de uno solamente
que haya, uno solo que haya fiel a Dios, que ayune, que ore, que le pida a Dios por Israel y por los países que han ayudado a Israel. Pidiendo a Dios en verdad, con justicia. Señor, tú programaste que el que estuviera, el que no menospreciara a Abraham, iba a tener bendición. Pero menospreciar a Moisés, menospreciar a Machías, a cualquiera de los apóstoles, a cualquiera de los profetas, es despreciar a Abraham, es despreciar. Y por eso hay castigo, no que chino, no que japoneses, ni de iglesia, ni de nadie. Está dicho en las escrituras, las únicas que hablan verdad. Te vendrá pandemia, te vendrá plaga, porque ignoras que lo que yo te di no debías de echarlo atrás. Muchas veces los castigó. Por favor, pongan sentido de esto que estoy diciendo. Vamos a leer ahora 2 de Corintios 3:6. Dice así la cita, 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Estoy hablando al pie del pacto o no estoy hablando al pie del pacto? Mata, la letra mata. La que es escrita con tinta, esa la escribe el enemigo de Dios. Dios escribió con su dedo, no con tinta. Esculpió en la tabla de piedra su palabra para no que esté en la tabla de piedra de corazón, sino en tabla de carne humana, en la carne, en el corazón, como dice allí en Jeremías. Si al menos no se puede llevar, tengan aquello de entender que debemos llevarla. Que la ley del Espíritu es bondad, paz, mansedumbre, tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. San Juan está diciendo que qué cosa es el pecado. En San Juan, 2 de San Juan, 3:4, si no me recuerdo mal. Y es que hace la pregunta el apóstol. ¿Qué cosa es pecado? Sí, 3:4, sí. Léelo. Primera de San Juan 3, capítulo 3, verso 4. Amén. Todavía no me falla la memoria. Gracias a Dios. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por eso viene la pandemia, por eso vienen las vicisitudes, pero también viene el establecer el Dios lo que Él ha prometido. Amén, gloria a Dios. A través de todos sus profetas. Por eso es que digo que he dicho en otros vídeos que Trump debe tener la mano de Dios por causa de la buena voluntad de Dios, por causa que fue el único presidente de los Estados Unidos, que hace rato hay muchos presidentes,
Pero que en el tiempo que Dios hizo retornar el 14 de mayo de 1948 a Israel, que se fundó ya Israel, de nuevo después de tanto tiempo que estaba Israel esparcido por las ovejas, esparcidas por el mundo. Dice, yo las recogeré y la haré habitar en la tierra que prometí a los padres. ¿La promesa de Dios se cumple o no se cumple? ¿Por qué entonces hay que estar con tanto titiritirismo en doctrinas equivocadas y qué sé yo? Todo el mundo que cree tiene que creer de acuerdo a la palabra de Dios para tener una salvación que Dios está prometiendo. Ninguna otra religión ofrece salvación del alma cuando ella vuelva otra vez. Dios la va a resucitar de nuevo. Porque está ahí. Dice que vienen los ángeles después cuando venga Mashiach la segunda vez. Métanse eso en sus cabezas. La segunda vez cuando venga Mashiach viene con las nubes de ángeles, como dice en la Escritura. A resucitar a todos. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están las almas? Hagan ideas. ¿Dónde están las almas? Allí donde perezca un alma, ahí está un alma de las almas. Y allí abajo del mar, en la tierra, en una mina, en un pozo, en el cosmos, arriba con satélite, caiga pan y se mueran allá arriba. Allí los ángeles los trae para el juicio de Dios, que tiene Dios preparado. Amén. Tenemos el juicio primero. Ya he establecido que Dios hace alguna perseverancia, pero es Dios quien la puede hacer. Porque la orden que se dice, todo lo que atare en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Pero esa palabra no es para los gentiles incircuncisos, sino los que han recibido la circuncisión en la carne, en el corazón, en el miembro hecho con la mano. ¿Quiénes son los que han violado la ley? ¿Quiénes son los que han cortado la ley de Dios? Según dice en Filipenses 2:6. ¿Quiénes son los que han cortado la ley? Bueno, es Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. ¿Quiénes son los que han cortado la ley? Pero ¿qué pasa? Que la mentalidad obtusa de todos los pastores, de todos los seminarios que hay, partiendo con los del gobierno del Papa, ponen esta palabra que se trata de la circuncisión en ese dicho ahí. Pero es que si cortan la circuncisión, están cortando la ley. Si fuese así. Pero es que han cortado la ley. Porque si cortan un mandamiento, ¿qué es lo que están haciendo? Si quitan un mandamiento, están cortando, están excluyendo
Y por ahí hay una tremenda barbaridad de destrucción de mandamientos. Por mandamientos de hombres, de papas. Y por eso es que está involucrado todos los evangélicos, como yo he dicho. Los evangélicos, todos protestantes, eso están involucrados porque está en ese cortamiento. Tanto de nombre que el Papa puso, el discipulado llamado evangélico, ese católico romano, con la tinta, está escrito con tinta, no con no con el dedo de Dios. La que está escrita con el dedo de Dios fue el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se cumplió también esa profecía después de Amachía, escribiendo en las escrituras cosas contrarias a lo que Dios ha hablado, cortando los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es sagrada, es santa, es pura, es eterna. En Apocalipsis dice que ha venido un ángel predicando el evangelio del Dios eterno, el evangelio eterno. Entonces, ¿dónde está el chapear, el quitar puntos a la ley? Si Amachía dijo ni una jota ni un punto. ¿Cuál que lo estoy diciendo yo hoy? ¿Cuántos no han tenido este mismo concepto que yo, que Dios ha permitido en distintas épocas? Porque si no, ya el mundo estuviera destruido completo. Dios, que es el que conoce los corazones, sabe la cantidad de chinos que destruye con la pandemia, la cantidad de americanos, de rusos, inglés, pau. Porque alguna esperanza tienen unos más que otros. Y unos más que otros tienen condenas, unos más que otros. La prueba de lo que estoy diciendo está ahí. Evidentemente. Dijo, si no pones atención, el Señor del Eterno, si no pones atención a lo que yo estoy diciendo, te vendrán las plagas. No solamente las que están en la ley, porque quiere decir que lo que están en la ley están declaradas. Las que se le dijo a Egipto, porque la palabra de Dios es ley. Amén. Por medio de Moisés vino tal plaga. Porque eso es ley, porque la palabra de Dios es ley. ¿Qué cosa es el pecado? El no cumplir, dice Juan allí, con la que leímos. ¿Qué cosa es pecado? ¿De cuándo se dijo que Israel iba a tener plagas? ¿Por qué? Por desobediencia, Señor. Porque no atendieron la palabra que Dios les dio. ¿Acaso entonces estaba Amachía equivocado? Amachía que dijo que no estaban cumpliendo con la ley. Que todos esos tiempos atrás han estado transgrediendo la ley de Dios. Y que luego viene después de Amachía la traición a Dios. Porque Amachía anunció esa traición. Desobedecer un punto de la ley es el hecho culpado de todos los puntos, aunque los cumpla, porque Dios lo está diciendo. Su siervo es santo también, porque lleva la palabra de Dios santamente. Dice allí que le apodaron Santiago, Jacob. Pero Santiago. Le pusieron Santiago 2:10. Está comunicando el Espíritu que lo está llevando porque Amachía lo dijo.
el Espíritu Santo le guiará a toda verdad. Y le está diciendo, si tú le faltas a un punto de la ley, está diciendo ahí, Dios te hace culpable de todo, aunque cumpla todos los demás, vaya. Pero es que la Iglesia Católica, junta con todas las evangélicas hace muchos años, que están protestando contra la evidencia de Dios. Y se llaman papas. Y los protestantes se llaman obispos y apóstoles y todas esas cosas. Apóstoles y obispos y pastores ¿de qué y de quién? Porque allí en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 11 y 12, está diciendo que ellos conscientemente están consintiendo con la iniquidad. La iniquidad la formó Roma, el papado. ¿Por qué causa también se cumplirá lo que Mashiach dijo, que estamos como los tiempos de Noé? Que los tiempos del fin serían como los tiempos de Noé. Los hijos, como dije, de Noé, Sem, el mayor. Pero no son como los tiempos delante del diluvio, o sea, del diluviano. Mayor era Caín. Pero ¿qué se formó toda la familia de Caín? ¿Y qué le pasó a la familia que Dios estaba escogiendo también hasta llegar a Noé? Que después empezaron a mirar que las hijas de los hombres eran bonitas. Así dice la Escritura. Y ese resbalón costó que viniera el diluvio y los barriera todos. Porque los hijos de Dios, hay muchos imbéciles que dicen que eran ángeles que se casaban con las mujeres de los hombres, todas esas cosas. Muchas estupideces de esas. Dispénseme las palabras bravas que digo, pero para la porra es así. Los hijos de Dios son los que Dios, aquí en la tierra, lo que Dios escoge. Dios escoge a Israel. No los va a rechazar. Los va a castigar siempre, pero no los va a rechazar. Esos testigos de Jehová por ahí que dicen que son testigos de Jehová, pues que Jehová es un hombre mentiroso, eso no existe. Jesús no existe, nada más que en la bemba del catolicismo que le formó a todos los protestantes también. El que lee bien las escrituras, como dice Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. El que lee bien las escrituras dice, estamos orando y alabando a un tal Jesús que no existe, dándole ovación al enemigo. Se ora a nombre del Altísimo. Única y exclusivamente. Cuando Juan se postró allí ante el ángel, el Espíritu Santo ahí. Levántate que yo soy siervo contigo. Caramba, ¿hasta cuándo van a dejar de eso para que les caiga el diluvio de fuego a todos como está expresado? Levántate que yo soy siervo contigo. Entonces, no, que la Trinidad, no, que la puñeta. No existe. Yo soy siervo contigo, yo soy comunicador del Eterno. Yo soy el que tuve por las haz. Vamos a decir, yo no estoy diciendo yo, Ortelio, ahora. Yo soy el que tuve sobre las haz de las aguas. El espíritu de posesivo. Aprendan un poco de gramática también. De posesivo. ¿De quién? De Dios.
del Eterno. Amén. Gloria a Dios. No es el Eterno en sí, en personalidad, persona, como decir, mi hijo habla lo que yo le digo. Pero lo que está diciendo mi hijo es lo que dije yo. Y eso es lo que el Espíritu Santo, lo que dijo cualquier profeta. Ahora ese hermano no lo dice de por sí mismo, lo dice porque el Espíritu está ahí. El ángel del Señor, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estudien bien las Escrituras para ver si hay alguien más que se pueda salvar. ¿Cómo nos estamos salvando nosotros? Por obediencia a todos los mandamientos del Señor. Estamos escritos no con tinta, ni en tabla de piedra, que no hemos puesto la tabla de piedra, la tabla nuestra es de carne. Está escrito ahí. Porque todos, que somos pecadores todos. Pero si rectificamos, no hay pecado. Porque para eso está la promesa de Dios. Si tú rectificas a la obediencia a la ley, ya no hay pecado. Tu pecado está anulado. Porque lo que está prometiendo es el Altísimo. Amén. Es promesa de Dios. ¿Qué cosa es pecado? La transgresión de la ley, de los mandamientos de Dios. Pero si usted rectifica, no perecerá como los que perecieron en Sodoma y Gomorra, porque ahí no había ni uno solo. Pero si el que me escucha conlleva todos los mandamientos que se les dio a Israel, no rechazando ni en jota ni en tilde puntos de la ley, las comidas sagradas que Dios determinó, el Mashiach no vino a quitarla, Gloria a Dios. vino a cumplirla. Gloria a Dios. ¿Y nos manda qué? Que cumplamos. Al rico se le dijo, ¿tú quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. A Machilla le dijo, los míos. No, los de mi padre. No mates, no robes, no hurtes. No seas cruel con los demás, no seas usurero. No cobres demasiadas cosas. Digo yo a mi modo ahora de hablar. Porque lo único que puede cambiar el modo de decir, pero es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entiendan eso para que puedan recibir la bendición de Dios exactamente como está expresada. Vamos a terminar este discurso. Vamos a terminar este discurso con Efesios 2, 11, 12 y 19. Efesios capítulo 2, verso 11, 12 y el verso 19. Dice así la Escritura. Y tienen que escuchar a Pablo, no a los muñequitos esos que están dirigiendo mal las iglesias esas que le llaman, las congregaciones del pueblo de Dios, para que sean pueblo de Dios. Escuchar a Pablo, al verdadero, no a los falsantes. Escuchen esto que está establecido ahí en la palabra de Dios por medio de este siervo de él. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Masías, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa,
y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Había muchos dioses nombrados de hombres. Yo siempre pongo a los más cercanos a nosotros, los filisteos palestinos, que no se equivoquen de esto que estoy diciendo. Ayudar a Israel es ayudarse a sí mismo, porque ellos son, leíste 19, ¿no? Todavía no. Porque ellos son ciudadanos de Israel. Lee 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente con ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. Eso es una mentira que tiene tanto los de otra religión metida en su mente. Hay que ser sus ciudadanos, sentirse ciudadanos de Israel. Amén. La defensa de Israel físicamente es de Dios. Por eso es que Dios siempre, cuando Israel miraba a Dios, Dios daba libertad. En el tiempo de los jueces y de los profetas, en tiempos de todo. Cuando en este tiempo también, no es de por ti, no diga que yo lo hice, sino Dios es el que lo hace, porque Él hace cumplir su palabra, aunque estén de espalda a Él. Pero al final, Amachía dirá, porque está escrito, fui herido en casa de un amigo. Un amigo no es un enemigo. Abraham, amigo de Dios. Un amigo no es un enemigo de uno. Por ahí viene la cuestión. Aquí todo el que esté de otra nación metido aquí, hoy fundado con Israel, debe sentirse también ciudadanos de Israel y defender a Israel como ciudadanos de Israel, porque ese es el deber. Y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que es. Y eso lo está administrando ¿quién? El gobierno, no la religión. No. La religión está de espalda a Dios. De espalda a Dios. Así que vamos a procurar ser participantes del pueblo de Dios. Y que Trump fue o es participante del pueblo de Dios. Y que Siria tiene que ser participante del pueblo de Dios y echar fuera al pueblo que le está nada más que sembrando guerra y destrucción ahí en su país. Que se ponga las pilas Salazar ese. Y el del Líbano. A esos contaminadores que lo que hacen es traer explosivos y qué sé yo, y después echar la culpa a Israel, que no manda, que no tiene almacenes de explosivos allí en Siria, ni en el Líbano, ni en ningún lugar. Que se ajuste el Líbano, el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, y los mismos árabes, a no estar cortando a más nadie. Que estamos viviendo en el tiempo final y que cesen ya las hostilidades esas. Que cesando están cumpliendo la profecía de Dios. No están cumpliendo con Israel, están cumpliendo con el Dios eterno. Porque está establecido así. Lo estoy diciendo a grueso modo, pero sí, es así. Y eso va a ser así, pero que destrucción le viene para que eso se cumpla. El Señor tenga piedad y misericordia. Bendito es.
y puedan comprender. Porque el castigo se puede quitar. ¿Cómo? Obedeciendo. Ayúdenme en oración y ayuno para quitar el castigo. 3, 4, 5, 10, un minián, que hayamos, el castigo se pierde, se va, no hay vacuna, no hay nada, se va, porque el que lo da es Dios, mismo Dios. Esa amargura la manda Dios. Ahora, Dios es malo, no, los malos somos los que no miramos a Dios. No miramos lo que Él dice. Él quiere obediencia. Y no la hay. Que tenga piedad el Señor de todo su pueblo. Por lo menos seguiremos ayunando. Ayúdenos en oración y ayuno. También hagan ese propósito. En el nombre de Hamashiach. Vamos a decirlo real, Hamashiach. Vamos ahora a terminar con la oración. La oración no. Con la bendición que fue dada de Moisés para el pueblo de Dios. Todo aquel que hace la voluntad. Cuando Jeremías, acuérdense cuando Elías pensó él, como es profeta, pero es hombre, es limitado. Acuérdense que hay limitación en el hombre, aunque sean siervos de Dios. Él pensó que quedaba solo él. ¿Cómo él no puede decir no? Dios se reservó 7,000 que no se doblaron las rodillas, no se doblaron a la imposición del rey aquel, porque es judío, el rey, era judío el rey. ¿Por qué no se doblaron las rodillas a él? Y nada de eso, a esa creencia que quisieron formar en Israel, estúpida. Él no lo sabía. Pero el Espíritu sí le dijo, oye, yo he reservado 7,000. No pretendo que con esto que haya 7,000, ni 10,000, ni 100, aunque sea un grupito de 10 en toda la nación de Israel, contando con la diáspora, con todos los que están aún en la diáspora, que hagan ayuno, que oren por la paz verdadera, porque les venga la paz, porque nos venga la paz y se acabe las hostilidades. Siempre dice la Escritura que hay dos en el campo. El campo es el mundo. Uno será tomado y el otro será dejado. Pues mire, en la nación, en los cielos de la nación de los Estados Unidos, uno con buenos propósitos, lo han querido partir en dos los enemigos de Dios. Los que fingen estar haciendo bien. Los que ya están queriendo implantar muchas cosas, muchas leyes, dictando contra las leyes que están escritas de antemano, que son justas. Las enmiendas de la Constitución son justas, no se deben de abolir ni cambiar por alguna propuesta de ley particular de un partido en particular, porque hay pecado ahí. Despierta, nación de los Estados Unidos, despierta, ejército de los Estados Unidos, cosa que no te dejen bromar por esa mala institución, por esa mala organización política. Lobos vestidos de ovejas.
si verídicamente viste que Trump tuvo alce al país, alzó el país, el otro lo está destruyendo. Trump no hizo diferencia ninguna entre ningún partidario. A los enemigos de la verdad y de la justicia hay que aplastarlo, claro está. Y tiene que haber una fuerza verdadera que los aplaste. No tiene que haber maras, no tiene que haber esas instituciones de partidos de criminalidad, activos, de soberbios, de criminales. Nada de esa gente violenta. Un partido que obre con justicia, eso no es violencia. A continuar tu santa bendición sobre los Estados Unidos, Señor. Amén. En el nombre de Mashiach lo estoy pidiendo. Y estamos ayunando por eso. Ayunando porque Israel se convierta. Pablo lo dijo ahí, nosotros somos la circuncisión. Y no tenemos, léeme el verso 3. Verso 3. Para terminar, léeme Filipenses 2:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Mashiach, el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Ajá. ¿Quiénes tienen confianza en la carne? ¿Los de la circuncisión o los de la incircuncisión? Porque el que no se circuncida está confiando en la carne. ¿Qué le parece cómo es la cuestioncita? ¿Qué les parece? Si nosotros somos la circuncisión, ¿quiénes son los que no tienen la circuncisión? Los que están viviendo en la carne. No en el espíritu. ¿Por qué? Porque la circuncisión la ordenó Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es, gloria a Dios. Somos, y está separando Pablo a algunos de ahí, de los filipenses, los colosenses, cuando ellos hablan de distintas formas. No, él no separa nada del mandamiento de Dios. Enseguida los obtusos pueden sacar otro verso. 1 Corintios 7, 18. Si tú fuiste llamado incircunciso, no te circuncides. Pero no miran la palabra. Si fuiste, pregunta, ¿ha sido alguno llamado? Miren como dice la palabra. Y métanse en la mente esta respuesta. ¿Cuándo fuimos llamados? Cuando Mashiach, cuando los apóstoles, cuando los profetas. ¿Cuándo fuimos llamados? Cuando la Iglesia Católica tergiversó, cambió, hizo las aberraciones contra la ley. Ahí es cuando fuimos llamados a no obedecer la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde? Cuando Dios llama a su pueblo, lo llama un pueblo circuncidado. Nosotros somos la circuncisión. Si no te prestas en obediencia a los mandamientos de Dios, no eres la circuncisión. No eres de la circuncisión. Si metes, dice que hay que circuncidar los oídos, los ojos, para ver bien claras las cosas, leerlas correctamente. Entonces yo seguiré hablando. ¿Hasta dónde, Señor?
hasta que despierten algunos. No quiero entender que van a despertar todos, no, porque entonces no existiría los tiempos de Noé otra vez. En los tiempos que se perdieron todos aquellos, todas aquellas, la existencia de humanidad que había en aquella época. No sabemos el día, la cantidad que había, pero sabemos la cantidad que hay ahora, que es mucha. Aquella era mucha también. Y esta no la va a destruir las aguas. Si Dios quiere, lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Por eso va a ser por fuego, como estás prometido también. Voy a destruirlos por fuego, porque no van a querer despertar. Pero ojalá algunos, como yo, despierten también en el nombre de Mesías. Porque religiones, adventistas, hedionistas, presbiterianos, pentecostales, nada de eso, católicos, nada de eso, por eso ninguno está llevando, ni por musulmán, ni por budismo, ni por religiones de esas de los hindúes. El hinduismo, esa. Ninguna brujería, ni por nada de eso. Así que la Constitución, acuérdense, es por la palabra de Dios, que es el que da promesa. Es la que da promesa. Es la única, porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí tienen que comprobar quién es el Dios verdadero. Amén. Que el Señor los bendiga. En el nombre de Hamashiach. Amén. Amén. Vamos a tener la oración dada del Espíritu a Moisés para el sacerdocio, transmitirlo al pueblo. Y acuérdense de esto que yo también estoy diciendo. Si tenemos que andar como Mashiach anduvo, él era levita y era judío. Carnalmente. Y tenía el sacerdocio de Melquisedec y el de Leví espiritualmente. Y debemos andar como él anduvo. Teniendo esta verdad absoluta. Bendición. Yevarejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panab Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panab Eleja Beasim Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach.